Hola María, hola a todos, buenos días. Comencemos la clase en virtud del tiempo. Yo sé que está en la mitad de la sección, pero para ser justo con todos los que están aquí, comencemos. ¿Alguien quedó con alguna duda de la clase anterior? ¿No? ¿Todos claros? Ya, entonces miren. Vamos a seguir con la misma clase que teníamos, o sea, las mismas láminas que estábamos utilizando en la clase anterior. ¿Sí? Buenos días. Entonces, vamos a terminar de definir muy claramente qué es que son los recursos que consume la empresa y ahora nos vamos a orientar a la parte del cómo se comportan. Y luego nos vamos a ir a generar una aplicación, digamos, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tener que clasificar todos los recursos que consume la empresa. Voy a poner el chat acá al lado para que pueda verlo. Y avanzamos. Sí, entonces nosotros decíamos esto al final de la semana anterior, mira, de la clase anterior del lunes. Yo tengo ciertos recursos que se pueden medir directamente o es económicamente factible medirlos, costos directos. Entonces hablábamos de las materias primas y de la mano de obra directa. Tengo otros recursos en el que no puedo medir exactamente cuántos materiales consumí, el pegamento o los supervisores, y entonces esos son costos indirectos. Y tenemos entonces otros costos indirectos que podrían ser servicios básicos, depreciación, etcétera, etcétera, y esos tres ítems conforman los CIF, esto que tenemos acá a la derecha. ¿Sí? Entonces, el resto de los recursos que consume la compañía es lo que nosotros hablamos de los gastos de administración y venta. La otra semana tenemos control, sí, el 1 de abril tenemos control, está en el programa. Entonces, los gastos de administración y venta son los costos del periodo. ¿Sí? Nosotros hablamos que los costos realmente pueden ser los costos de producción, son costos que van al inventario, por eso hablamos de costos inventariables. Cuando nosotros estamos hablando de gastos de administración y venta que tienen que ver con un momento del tiempo, con un lapso, entonces estamos hablando de costos del periodo y van al estado de resultados. ¿Sí? Eso hace la diferencia. Y nosotros dijimos, mira, si los queremos ordenar por en qué área fueron consumidos estos recursos, cualquier cosa que sea consumida fuera de la producción de la fábrica, para simplificarlo a nuestra empresa, digamos, manufacturera, entonces esos recursos de no producción son los gastos de administración y venta. MD es material directo y MOD es mano de obra directa. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, mira, hay ciertas actividades que podrían estar antes de la fabricación, digamos, en tu cadena de valor. Por ejemplo, investigación y desarrollo. Voy a rayar sobre estas láminas, que era lo mismo que habíamos hecho hace algunas clases. Entonces nosotros decíamos, mira, estos recursos consumidos en la preproducción, digamos, son distintos a estos recursos que consumí acá y son distintos a estos recursos que consumí acá. Entonces, aquí espero que todos tengan claro que son costos. El marketing, la distribución y el servicio al cliente, ¿qué tipo de recursos serán? Gasto. Listo. Entonces, aquí es donde subimos el nivel. Investigación y desarrollo, ¿qué son? I más D, ¿qué tipo de recursos son? ¿Costos o gastos? Sabrá Dios. Podría ser costo, podría ser gasto. ¿Sí? Porque mire, depende de la situación. Por eso que nosotros anteriormente dijimos, no sabemos. Si en la investigación nunca da lugar a un activo intangible, eso es cuando se pasa a la fase de desarrollo. Entonces dijimos, en ese caso son gastos. ¿Sí? Entonces diría, si somos muy específicos, diría que los recursos consumidos en una investigación son gastos.
tienen que ver con el tiempo, no tienen que ver con un activo. Los que tienen que ver con el desarrollo, entonces son costos. Y los que tengan que ver con el diseño, ¿son necesarios para producir? No, entonces podría ser gasto. Si alguien me dice, mira, es que si no tienes un diseño no puedes producir nada, entonces eso es un costo. ¿Se entiende? Ahí me parece que es lo más complejo. Y entonces, por ejemplo, yo espero que estén leyendo los capítulos, aunque no haya control todavía, que ahí te plantea el desafío que tienen las empresas en costear, por ejemplo, las empresas que son contratistas de la defensa. Tú dices, bueno, yo tengo que diseñar un buque, necesito diseñar un avión, un tanque, lo que sea, para única y exclusivamente el gobierno de Estados Unidos, o Chile, o cualquier otro gobierno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el diseño está orientado única y exclusivamente a producir, pero alguien podría decir, mira, yo inventé un auto y en realidad después para ponerlo en producción por muchos periodos, por los últimos 20, 30, 40, 50 años, quizás no necesito volver a hacer el diseño. Entonces, un ítem que queda bien, bien al límite y depende de cada situación productiva en si va a ser costo o gasto. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito esencial de esta parte. Costos según propósito. En algunos casos van a ser costos, en algunos costos van a ser gastos. ¿Sí? En algunos casos, perdón, van a ser gastos. Entonces, esa era una orientación al dónde se consumen, en el área de fabricación o no, no en el área de fabricación, en todas las otras áreas. Tu otra orientación puede ser cómo se comportan según algo. Y lo que nosotros vamos a decir es, y lo introdujimos en la clase anterior, tus costos variables aumentan con la cantidad producida, tus gastos de administración y ventas aumentan con la cantidad vendida. Esa es tu definición de los costos que varían. Entonces, los costos, si cambian, no tienen por qué ser variables. Ojo. Tus costos fijos, por el contrario, no varían independiente de la cantidad producida o, en el caso de los gastos fijos, no varían con la cantidad vendida. Entonces, un costo variable obvio es el material directo. ¿Sí? ¿Entendiste bien, Florencia? ¿Podría ser un costo inclusive? Sí. Porque, por ejemplo, en algunos contratos que nosotros consideramos costo de producción, por ejemplo, para IFRS, solo los que están en IFRS, pero inclusive IFRS, la NIC 2 dice, mira, algunos costos de diseño específico podrían ser activables dentro del valor del inventario. Pero en algunos casos, si tú estás pensando en tarificación y tú tuviste que hacer investigación y desarrollo, solo para cumplir con un contrato, tú lo vas a incluir como costo de ese contrato. Entonces, depende de lo que estuvimos reforzando esencialmente en la clase anterior, que es el objeto de costos. ¿Sí? Entonces, repito, los costos variables varían con la cantidad producida, los costos fijos no varían con la cantidad producida. Los gastos de administración y venta varían con la cantidad vendida y los gastos de administración y venta fijos no varían con la cantidad vendida. Entonces, por ejemplo, los materiales. Si yo produzco más, consumo más materiales, por lo tanto eso lo convierte en un costo variable. Si yo produzco más, ¿aumenta el costo de arrendar la fábrica? No. Listo. Alejandro, gastos con venta, costos con producción, tal cual. Como no aumenta el costo de arriendo de la fábrica, entonces lo que tú vas a generar es que los costos son fijos. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, si yo produzco una unidad, 100 unidades, 1000 unidades, entonces el costo es fijo. Lo que pasa es que si tú tienes una fábrica que tiene 10 millones de unidades y quiero hacer 100 millones de unidades, entonces necesito otra fábrica o varias fábricas más. ¿Entiendes? Entonces, tú lo que podrías decir es, bueno,
hay un rango donde los costos se mantienen fijos y eso es lo que nosotros vamos a conocer como el rango relevante. Siempre vamos a pensar dentro del rango relevante. Entonces, si no en la fábrica, por ejemplo, piensen que tienen un camión para que vaya en la línea de los gastos de administración y venta. Perdón, Alejandro, la relación era entre costos y cantidad producida y gasto de administración y venta con cantidad vendida, por si acaso. Entonces, el camión es un gasto de distribución, por lo tanto es un gasto de administración y ventas. No lo necesito para fabricar. Entonces lo que uno va a decir es lo siguiente. Si yo tengo el camión físicamente... Alejandra, perdón, leí mal. Alejandra, lo siento. Entonces, yo tengo el camión y el camión tiene un espacio físico, digamos, puedo colocar 30 metros cuadrados de cosas, tengo una cantidad en kilos que puedo cargar, digamos 5 toneladas, y puedo hacer tantos viajes. Si tú, por ejemplo, pensemos en una empresa que sea simple, digamos poleras, que es como el ejemplo que vamos a revisar ahora, tú puedes meter 3.000 poleras por viaje, listo. Si tú en realidad fabricas 6.000 viajes, perdón, 6.000 poleras, tienes que hacer 2 viajes. Entonces, si yo meto entre 1 y 3.000 poleras al camión, hago un viaje. Por lo tanto, el costo de un viaje, que puede ser la depreciación del camión, lo que le pago al chofer, el combustible, etcétera, 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 todo eso va a ser un costo fijo entre 1 y 3.000 poleras. Lo que pasa es que tu rango relevante entonces es 3.000 poleras en el camión. Si yo paso por encima de 3.000 poleras, necesito 2 viajes o de plano 2 camiones. Y eso produce que esté en otro rango relevante distinto, pero entre 3.001 y 6.000 van a ser costos fijos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir es que dentro del rango relevante los costos son fijos, porque obviamente si yo produzco infinitas unidades, entonces todos tus costos se vuelven variables. En la contingencia, las empresas que hacen clorogel, que hacen los test para el coronavirus, que hacen las mascarillas, etcétera, lo que pasa es que no estaban situados para la capacidad de producción que tienen ahora. Entonces, única y exclusivamente ahora van a ampliar su cantidad de producción para sostener la demanda mundial, pero cuando pase la pandemia va a evitarse. Los costos fijos también pueden disminuir, es cierto. ¿Qué relación, Eduardo? Costos con cantidad producida y gastos con cantidad vendida. Eso fue lo que dije, no sé, hace mucho rato y te había contestado eso. Pueden disminuir. Porque, miren, ahí después vamos a entrar en la trampa del costo unitario y el costo total. ¿Sí? De 1.000 a 3.000 es tu rango relevante. Entonces, en ese caso no varían. Pero fíjense, nosotros vamos a hablar de costos variables cuando digamos el impuesto es un gasto, no es un costo, y va a ser del tipo variable porque depende de la cantidad. Si yo vendo más, tengo más utilidades. Si tengo más utilidades, entonces voy a tener más impuestos. Cualquier tipo de impuesto, el IVA también es más obvio, aunque no sea un gasto. El flete de China a tu bodega es costo. Pero es que eso ni siquiera es tema de este curso, porque en contabilidad uno ya vieron ese tipo de empresa. Esa empresa no fabrica, esa empresa es comercializadora. Entonces, todos los costos que sean necesarios para dejar puestas las poleras en tu bodega van a ser las que se necesitan para activarlo en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, si yo pago fletes para transportarla, si yo pago impuestos no recuperables, así como de aduana, etcétera, si yo hago pruebas de control de calidad, si yo después incluyo mis propios recursos para transportarlas, por ejemplo, del puerto a mi bodega, etcétera, todo eso es activable dentro del inventario. Pero esa es una empresa del tipo Conta 1. Fabrica, perdón, no fabrica, comercializa, ¿sí? Nuestras empresas de acá fabrican, ¿sí? Entonces,
tú vas a tener algunos costos que son fijos, que no se mantienen inalterados, que no se mantienen alterados, digamos, se mantienen inalterados dentro del rango relevante. Eso es lo importante. Eso, tal cual como dices tú, Alonso. Exactamente eso. ¿Se entiende? Entonces, hay una trampa en cuando uno considera los costos unitarios o cuando considera los costos totales. Aquí es que hay que tener un gran cuidado. Tú dices, mira, yo pago arriendo del local, de la fábrica, lo que se imaginen. En este caso, a lo mismo si son costos o gastos, no importa si son fijos o variables, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú arriendas y pagas 2 millones de pesos mensuales de arriendo. Entonces, lo que pasa es que si tú hiciste 1000 unidades, me voy a asignar 2 millones dividido 1000 unidades. Entonces, tu costo unitario va a ser 2000 pesos por cada una. Pero si tú hiciste 5000 unidades, entonces tu costo unitario va a disminuir a 400. Si tú hiciste 1 millón de unidades, va a disminuir a 2 pesos por unidad. Y así sucesivamente. Mientras más unidades fabrique, más bajo va a ser el costo unitario. ¿Cómo se llama esa relación entre que mientras más produzco, más bajo el costo fijo unitario en economía? Por un punto premio. Mis costos fijos, economías de escala. Perfecto. Alonso, un punto premio. ¿Sí? O rendimientos de escala también puede ser, como dice la Florencia. ¿Sí? No es que el costo marginal, bueno, pues después podemos entrar en el detalle si el costo marginal total, etc. Para nuestro efecto, el costo marginal de economía es el costo variable por unidad, porque fíjense que si es fijo, es una constante. Si yo calculo la derivada de la constante, ¿cuánto me va a dar la derivada de una constante? Cero, listo. Entonces el costo fijo marginal es cero porque, piénsenlo, yo pago 2 millones cuando fabrico una polera, pero pago 2 millones cuando fabrico 1000 poleras, entonces como el cambio fue cero, cero es la derivada. ¿Se entiende? Entonces lo que pasa es que uno va a decir, ah, pero el costo va cambiando, entonces por eso fíjense aquí, voy a rayar las láminas. En las láminas yo puse, mira, el costo fijo por unidad es variable, o sea, más bien debiéramos decir que cambia, pero eso no quiere decir que el costo se vuelva variable, sino que los costos fijos son fijos en el total, ¿se entiende? Y por el contrario, si tú ocupas para fabricar la polera tela que cuesta 500, si fabrico una polera, cuesta 500. Si fabrico 2 poleras, cada polera cuesta 500 y así sucesivamente. Entonces, en realidad, los costos son fijos en términos unitarios, porque todas las poleras me cuestan 500, sí, pero si yo hago una polera en el total, me cuesta 500. Si yo hago 1000 poleras, me cuesta 500.000. Si hago 2000, 1 millón y así sucesivamente. Entonces, son variables en el total. ¿Se entiende? Entonces nosotros estamos considerando que los costos son variables o son fijos en términos totales. Cuando sea en términos unitarios va a ser distinto. Y a lo que me refería antes, que las empresas podrían o no tener cambio en esos costos y todavía hacia allá vamos, María José, ¿sí? Vamos hacia allá. Entonces vamos a tener ciertas cosas en las que uno va a considerar que tiene una parte variable y una parte fija. ¿Sí? Entonces, lo que uno va a decir es lo siguiente. Tú podrías decir, mira, es que yo no tengo un arriendo de 2 millones de pesos. Yo tengo un arriendo pactado que son 80 UF, que es algo muy cercano a 2 millones de pesos, pero podría no ser 2 millones, va a depender de la inflación. O tú tienes pactado el arriendo que son $3000. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes pactado que son $3000, un mes pago a 850, pago 2.550.000. Pero después el tipo de cambio sube a 900, voy a pagar 2.700.000. O baja a 800, pago 2.400.000. Pero el costo varió porque yo produje más o no en el arriendo. Cuando yo pago más arriendo o menos arriendo por el tipo de cambio, eso es lo que dice Antonio.
no varía porque yo haya producido más. Entonces el costo puede cambiar porque está denominado en otra moneda, en unidades de fomento o cualquier otra razón. Te subieron el arriendo nomás. Y dije, sí, todavía me conviene seguir produciendo. Ya está. Pero eso no quiere decir que el costo sea variable, quiere decir que no es constante o quiere decir que es cambiante, que en este caso particular no es un sinónimo de variable. Alejandra, tú me planteas que si escoger el sistema de reconocimiento de los costos, o sea, si sea last in, first out o first in, first out, y eso influye en que sea costo variable o fijo, no. Influye en cuántos costos vamos a reconocer dentro del valor de los inventarios y cuánto en el estado de resultado como costo de explotación, pero no influye en el comportamiento del costo. O sea, los costos son variables, son fijos, independientes si ocupo el LIFO, FIFO, HIFO, FEFO o LOF. Camila, tú te gastas 500 pesos por cada polera independiente del número de poleras que hagas. ¿Sí? Al menos miren, hay algo que le puede pasar a la empresa en realidad, pero nosotros lo vamos a obviar todo este curso. Quizás lo podemos discutir en los casos especiales que es la clase del lunes, pero es lo siguiente. La empresa podría aprender cómo hacer mejor las cosas. Entonces tú podrías decir, mira, quizás gasto menos materiales el próximo año, quizás los trabajadores lo hacen en menos tiempo porque adquirí la tecnología, porque los capacité, etc. Entonces hay algo que es la curva de aprendizaje. Uno podría modelar la función de costos de la empresa diciendo la primera vez lo hacemos por 500. La segunda vez lo hacemos por 450, la tercera vez por 420 y así me voy volviendo óptimo hasta que llego a un nivel, como que la curva crece hasta cierto punto y de ahí no traspasa más que eso. ¿Se entiende? Entonces, la empresa podría volverse, digamos, más eficiente en los costos variables, pero en principio nosotros vamos a pensar que dados los rangos en los que estamos discutiendo las cosas de la totalidad de este curso, insisto, yo lo hago por 500 y nunca mejoro de 500. Entonces siempre voy a producir cada una por 500. Entonces, en términos unitarios, es constante. Quizá debería decir no fijo, debería ser constante. Cada polera me cuesta 500, lo que pasa es que si hago más polera, el costo total variable aumenta. ¿Se entiende, Camila? Antonia, un costo variable puede variar si me va disminuyendo el costo. Sí, claro, pues. Claro, o sea, porque aparte, insisto, que alguien podría decir, mira, uno adquiere las mercaderías, de nuevo, en wones coreanos, o en yenes de Japón, o en dólares de Hong Kong, o en renminbi de China. Podría ser cualquier moneda. Y esa fluctúa. Entonces podría fluctuar. O el próximo año yo compro un volumen más grande, o le pago antes al proveedor y me hace un descuento por pronto pago. Entonces podría cambiar ese costo unitario. Podría cambiar. Para nuestro efecto lo vamos a dejar que siempre, si te dicen, no sé, se fabrican estas botellas por 300 pesos, ya, 300 pesos es lo que hay. ¿Se entiende? Yo creo que quizás después vamos a entender quizás el gráfico me parece que puede ser mucho más claro para todos, entendiendo además que tenemos costos que pueden ser mixtos, que es la combinación donde una parte del costo es variable y una parte del costo es mixto. Entonces, fíjense en los gráficos. Tenemos que, voy a rayar con un color que no tenga las láminas, morado. Entonces, fíjense acá, este es tu rango relevante. Si yo produzco entre 0 y X cantidad, digamos 1000, ese costo no se mueve, ese es un costo fijo, ¿entiendes? Después, entonces esto es arrendar una fábrica. Si yo produzco entre 1001 y 2000, entonces este costo de acá cambia. Listo, entonces tengo entre 1001 y 2000 o dos fábricas. Si produzco entre 2001 y 3000, entonces vamos a tener que tener tres fábricas. Entonces, dentro del rango relevante es constante. Fíjense que en el eje Y tenemos todos los costos y el costo no varía, es en este punto igual, en este punto igual, en este punto igual y así sucesivamente. Pero si aumentara
de fuera del rango relevante, entonces me cambio a otra escala, pero dentro de ese rango sigue siendo constante. ¿Se entiende? Entonces, mientras más yo produzca, el costo unitario va a disminuir en términos fijos, pero el costo total es como se deben ver los costos fijos, no cambia. ¿Sí? Por eso que estábamos hablando de que podía haber una trampa en ver los costos unitarios. Quizás lo que uno tiene que ver es el costo total simplemente. ¿Sí? Entonces, fíjense en la de al lado. Las ventas al por mayor, pero es que eso tiene que ver con el precio de venta nomás, pues no tiene que ver con los costos de producción. Así que para los efectos de lo que estamos discutiendo es exactamente lo mismo. No hay ni una diferencia. Entonces, miren, acá tenemos los costos variables. Si yo fabrico 0 unidades aquí en el origen, 0. Entonces, mira, a mí me cuesta 500 cada polera. ¿Y cuántas fabricaste? Ninguna. Ah, entonces 0 por 500, 0. Pero si tú fabricaste más polera, va creciendo linealmente. Entonces, ¿cómo crece? Por el costo variable unitario. ¿Se entiende? Entonces esto va a ser los costos variables. Miren, voy a rayar la función acá. Va a ser el costo variable unitario multiplicado por la cantidad producida. Y los costos fijos no se mueven con nada, po. Entonces esto de acá va a ser solamente los costos fijos. Totales, le voy a agregar totales. Listo, entonces el arriendo más, como que los costos completos de la empresa son el arriendo de 2 millones más los 500 por cada una de las poleras que fabrica. El rango relevante es justamente en ese nivel de producción una cantidad que tú consideras que es lo que normalmente vas a producir, en el que tu costo fijo no se mueve. Entonces tu fábrica aguanta tantas horas, tanta cantidad producida, tantos metros cúbicos, tantos metros cuadrados. Bueno, ese es tu rango relevante. Pues yo puedo producir hasta tanto sin invertir en más fábricas, en más trabajadores, en más camiones para distribución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ese es tu rango de operación regular, digamos, habitual. ¿Sí? Listo. Entonces, después lo que nosotros decimos es lo siguiente, mira, si queremos ver la función de los costos totales, podríamos pensar lo siguiente. Me voy a extender hacia acá arriba un poco para que tengamos más espacio. Entonces vamos a decir, mira, costos totales van a ser lo que teníamos abajo, los costos fijos totales más el costo variable unitario o por unidad por la cantidad producida. Estoy solamente pensando en los costos de producción todavía. Entonces, en nuestro ejemplo, nosotros podríamos decir, mira, esta función de costo para 1000 unidades. Dijimos, arriendo 2 millones, entonces eso da lo mismo cuánto unidades fabrique, costo unitario por polera 500.000, hice 1000 unidades. Entonces tus costos totales van a ser 2 millones y medio. Pero podríamos decir, mira, no, yo fabriqué en realidad 2000 poleras. Ups, este paréntesis para acá. ¿Sí? Entonces tengo los mismos 2 millones de costo fijo. Tengo las mismas 500 poleras, perdón, 500 pesos por polera, pero ahora tengo 2000 poleras. Y eso produce que ahora tu costo total sea 3 millones. Alguien habló en el chat. Costo variable unitario es CBU minúscula. Sí. Entonces fíjense en la línea amarilla que está en el gráfico de la derecha. Parte de aquí, del origen, con el costo fijo. O sea, si yo produzco 0, igual pago el arriendo. Imagínense los negocios que ahora están cerrados. Todo lo que sea entretenimiento. ¿Se entiende? Entonces, si tu arriendo es una cantidad fija mensual, entonces un costo fijo. Por ejemplo, los malls a veces dicen, mira, yo te cobro un costo fijo
o el 7% de las ventas depende. Y entonces algunos que son muy pequeños han llegado a que te dicen, mira, tengo 0 ventas, eso es lo que te puedo pagar de arriendo. Si tu negocio en el contrato, tu negociación fue el 7% de las ventas, entonces depende de la cantidad vendida, pues eso lo va a transformar tu arriendo en un costo variable, en ese caso un gasto variable, ¿entiendes? Entonces va a pagar mínimo la línea roja, que es el fijo, más la línea azul o celeste. Entonces aumenta linealmente y se ve como la línea naranja. ¿Se entiende? Entonces el costo total de la compañía está compuesto en una parte por costos fijos y en otra parte por costos variables. Y entonces eso es lo que alguien mencionaba anteriormente que podría ser un costo fijo, perdón, un costo mixto, ¿sí? O semivariable también, que una parte de los recursos es fija y otra parte es variable. Entonces, vamos a tener una tercera definición de esos costos que es mixto, ¿sí? Y en el costo mixto, normalmente uno piensa en, por ejemplo, los vendedores. Los vendedores ganan un sueldo base, el mínimo, más un variable. Los meseros, ¿entiendes? O meseras, cuando tienen el sueldo mínimo, eso siempre, más todo lo que sea en propinas. Entonces, mientras más se venda, más ganan. Esa es la idea de los vendedores, ¿sí? O tú tienes la cuenta del agua y de la luz. Si tú ocupas 0 kilowatts de luz, ¿cuánto te van a cobrar? El cargo fijo, no te van a cobrar 0. Un día hagan el intento de mirar la cuenta de la luz. Creo que yo tengo la cuenta de la luz acá al lado. La voy a abrir en vivo en directo. Cargo fijo, 683 pesos. Y después te dice, consumo de agua, 2.388. Listo. Recolección, 2.006. Tratamiento, 1.261. O sea, todos esos 3 servicios sanitarios que te entrega Agua Andina, por si acaso no lo estoy inventando, te cobra entonces, de los 6.330 que salió la cuenta, tiene 600 o casi 700 pesos de costo fijo y los otros 5.600 son costos variables. Si consumo menos agua, entonces va a caer, pero no va a caer totalmente. Entonces, no es que todo varíe, y por eso es un costo semivariable o mixto. ¿Se entiende? Un componente del costo es fijo y otro componente del costo es variable. ¿Es clara la idea del costo mixto? Alejandra, con A. ¿Cómo registro así como un asiento? Eh, Cargo los inventarios de productos en proceso y abono, yo no he pagado la cuenta del agua, entonces abono cuentas por pagar. Lo voy a repetir, ¿sí? Cargo, de nuevo, cargo los costos de inventario de producto en proceso, entonces lo activo en el inventario de producto en proceso y si es que no le he pagado, cuentas por pagar. Si le he pagado, en efectivo. Solo el capítulo 9, solo el capítulo 9, los controles siempre son de eso. Miren, el costo mixto, voy a poner la pizarra. El costo mixto debería verse así. Sueldo base del vendedor es fijo. Entonces, si tiene 0 cantidad producida, 0, piensen que eso es lo que le pasa estos días a los vendedores de mall. Si insisto, la gente que trabaja en el entretenimiento, que gana comisiones por mes, etcétera, que es la mitad del sueldo de alguien que es camarero, ¿sí? Entonces, en esa circunstancia, es una parte insignificativa. Si gana el sueldo base, digamos 310.000, bueno, más el bono, etcétera, ahora después de la crisis, digamos algo que sea ético, 600.000, ¿ya? Mejor. Y después, entonces, más las comisiones. Entonces, si yo vendo una unidad, ya gano comisiones, entonces empieza a subir. Y entonces, no sé, vendió 800 unidades, acaba la cantidad.
Bueno, si es vendedor, voy a ponerlo con cantidad vendida, ¿sí? Entonces, si vendió 800 unidades, quizá el sueldo que ganó fue invento, 1.400.000. Gana 1.000 por cada unidad vendida, entonces sus comisiones son 800 y gana 600 por el sueldo base. Entonces, si yo vendo cero, no cae todo el costo. Ah, entonces no es totalmente variable. Pero si yo subo, no sube todo el costo. Ah, entonces no es totalmente fijo. Por eso se habla que es mixto. Un componente del costo es fijo y otro componente es variable. No, los costos fijos no pueden ser variables. Lo que yo dije es que si yo digo, mira, el trabajador tenía cero unidades, cero va a quedar extraño, pero si hizo 800 unidades, entonces el costo fijo unitario, voy a poner aquí, con 800 unidades va a ser 600 partido por 800, 750. Si fuera acá, digamos en 500 unidades, entonces el costo fijo unitario para 500 unidades va a ser 600.000 partido por 500, 1.200. ¿Se entiende? Y si yo lo hiciera acá para 200 unidades, entonces el costo fijo unitario para 200 unidades va a ser 3.000 pesos por cada unidad. Entonces el costo unitario va cambiando, no es que sea variable. ¿Por qué? Por las economías de escala. Eso es lo que nosotros decíamos que puede ser en términos unitarios no constante. Quizás variable no es la palabra exacta. Puede ser que sea cambiante o no constante solo en términos unitarios. Por eso que lo que hay que observar son los costos totales. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas? Sí. Ya, entonces yo creo que aquí la parte de llevarlo a un ejercicio y ya tangibilizarlo es lo más importante. Entonces, vamos a usar el set de ejercicios que ustedes tienen en el web curso, el que dijimos que abrieran desde la clase anterior, y vamos a ir a la parte de terminología básica de costo. ¿Sí? Lo voy a agrandar un poco más, inclusive para los que lo estén viendo a través de mi pantalla. ¿Sí? Leo entonces. La compañía de alta costura Buenas Telas Sociedad Anónima sufrió hace algunos años un par de peleas internas entre los dueños. Dado esto, cada uno de los socios, los sastres Aldo Elde y Fabián Concha, formaron empresas separadas. Aldo formó Elde Sastre Limitada, firma que en los últimos años ha crecido mucho en el sector de la moda con varias tiendas en la calle Alonso de Córdoba en Santiago de Chile. La rápida expansión y la alta carga de trabajo no le han permitido tener la oportunidad de sentarse y revisar bien los números de la compañía. Ahora, dado que acaba de solicitar un crédito para inversiones de corto plazo, el banco le exige que detalle bien el proceso productivo, así como sus costos y gastos para otorgarle el monto solicitado. El señor Elde recabó toda la información posible e identificó los siguientes recursos usados durante el año 2012: arriendo de camiones, arriendo de locales, arriendo de oficinas, botones, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te piden? Primero, clasificar cada una de las partidas en términos de su comportamiento respecto a las unidades producidas y vendidas, o sea, lo que decíamos literalmente recién, si son fijos, si son variables o si son mixtos. Y luego clasificar cada uno de los costos en términos de si los puedo rastrear o no, o sea, si son directos e indirectos, y a qué categoría particular entran, en material directo, mano de obra directa, si variable, si fijo, gasto de administración y ventas variable o gasto de administración y ventas fijo. ¿Sí? Listo. Entonces vayamos ítem por ítem. Entonces, arriendo para distribución de los camiones. Variable, perdón, costo, gasto, primero. Les va a aparecer la encuesta en la pantalla, así que pueden votar. Costo o gasto. Arriendo de camiones para la distribución. El primer ítem de la guía que vemos en pantalla. Está dividida la encuesta. Lo bueno es que todavía van ganando los que la tienen bien.
Arriendo de camiones para distribución. ¿Costo o gasto? Ya, mira. Listo. Voy a compartir los resultados. 51% dijo que era un gasto, lo cual es correcto, pero hay una otra mitad que piensa que es un costo. Entonces, fíjense, arriendo de camiones para distribución, ¿lo necesito para fabricar en una sastrería? Listo. Entonces no puede ser un costo, solo para vender. Así que lo correcto es que sea un gasto. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que tú vas a decir, ya, ¿será un gasto variable, fijo o mixto? Le aparece la encuesta. Voten. ¿Cómo qué cosa? Arriendo de camiones para la distribución. Va ganando la respuesta correcta todavía. Eso es bueno. ¿Sí? Entonces, listo. Esos son los resultados. 63% dijo que es fijo, lo cual es correcto, porque hay que pensar dentro del rango relevante. Entonces, si tengo que despachar 100 millones de productos, seguro que voy a tener que arrendar más camiones. Pero dentro de tu rango de operación, el camión tiene una cantidad. Entonces, si yo despacho 1 o 20 o 50 productos, no tengo que arrendar más camiones. Fuera del rango relevante se volvería variable. Así que el primer ítem, si quieren, ustedes van rayando, no sé, la guía, sus cuadernos, lo que tengan, es un gasto de administración y venta fijo. ¿Sí? Entonces, arriendo de locales para las ventas, ¿es variable o es fijo? Voy a partir al revés, mejor aún. Siempre hay que analizarlo dentro del rango, Florencia. Siempre hay que analizarlo dentro del rango. Entonces, ¿por qué? Miren, arriendo de locales para ventas, ¿es un costo o un gasto? Ese es más fácil. Voy a lanzar la primera encuesta de nuevo. No, relaunch. Arriendo de locales para ventas, ¿costo o gasto? Gasto. ¿Listo? Sí. Bueno, quizás en vez de escribirlo pueden pinchar la encuesta. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede decir es, mira, ¿no sale? A mí me parece que sí sale, qué tontera. Debe ser un error. A ver, de nuevo, relaunch. Ahora le aparece, ya, gasto. Ya. Entonces aquí casi nadie costo. Ya, pero hay una persona que puso costo. Entonces fíjense que en realidad el gasto es por ventas, dice, o locales para venta, y eso es prácticamente la definición del gasto de administración y venta, ¿sí? Entonces fíjense que lo mismo te va a ocurrir después. Arriendo de las oficinas para administración. ¿Será un costo o un gasto? Un gasto, porque de nuevo el gasto se llama gasto de administración y venta. Esos son como los que deberían ser más obvios, quedan menos al límite, ¿sí? Y entonces lo que uno tendría que pensar es, bueno, no conozco el contrato de arriendo, es cierto, ¿sí? No conozco el contrato de arriendo, pero ¿cómo se van a comportar los costos del arriendo, tanto de las ventas como de la oficina? ¿Variable, fijo o mixto? Listo, miren, comparto los resultados. El 80% dijo que era fijo, lo cual está bien. Un 10% piensa que es variable, lo cual está mal, a menos que alguien quiera justificar que el arriendo se va a hacer como un porcentaje de las ventas. En ese caso, el costo es variable.
Mixto me parece que sería complicado. Habría que hacer un contrato de arriendo en el que te pago un mínimo más un porcentaje de lo que venda. En el fondo que la cuota varíe una parte con las ventas, pero no totalmente con las ventas. Eso lo volvería un costo mixto o semivariable, ¿sí? Entonces, lo más común, queremos ir a las situaciones que son más probables, es que sea fijo. Por ejemplo, la depreciación. La depreciación. Lo tenemos más abajo, así que no me voy a anticipar, no me voy a anticipar. ¿Sí? Entonces, después tenemos los botones. Los botones debería ser mucho más fácil. Los botones son costo o gasto. Voy a poner la primera encuesta de nuevo. Botones, costo o gasto. Bueno, ahí están contestando todos bien rápido. Está funcionando mejor la herramienta. Es muy importante eso, por eso vean el enunciado, yo lo leí en voz alta, agarren los enunciados porque si no la clase no va a avanzar a este ritmo. Ojo, la tienda se dedica a la alta costura, es una empresa textil y ojo que no es solo una tienda, es una sastrería, por lo tanto produce, no es que solo venda. Ricardo, te leo o te escucho. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Profe, lo que pasa es que yo me acuerdo que tengo un ejemplo de la universidad, que por Ajá, ejemplo eran los plumones, que lo vimos en contado, ajá, que para la universidad no valía la pena poner como un costo los plumones porque eran demasiados plumones, entonces los tiraba como gasto, ajá. porque era demasiado pequeño el artículo, muy difícil de mantener o Ujú. tener como inventariado, y por eso lo tiraba a gasto. ¿No pasaría tal vez lo mismo acá con los botones? Porque son tantos botones. Eh, Eso atiende al concepto de inmaterial o de relevancia, relevancia relativa. En el fondo que tú dices, Claro. mira, lo que yo siempre digo en contador o en contado uno es que a la universidad le da lo mismo cuántos plumones haya, entonces por eso no lo va a activar. Pero en este caso particular, si nosotros dijéramos, bueno, los botones da lo mismo, claro, pero esto va hacia donde yo quiero apuntar. El costo, en este caso particular, el costo tiene una característica distinta. Lo correcto era que fuera un costo porque lo necesito para producir. ¿Se entiende? Sí, Entonces, eso, como lo necesito para producir es un costo, para que en general a todos le quede claro, es un costo, lo necesito para producir. Si lo voy a reconocer directamente como un inventario que consumir o no, depende de otra cosa. Entonces, te ujú. dejo en stand-by la respuesta final para lanzar la tercera encuesta. ¿El costo sería directo o indirecto? Y después de estos resultados te termino de contestar la pregunta. ¿No sale? No, no hay Oh, encuesta, pero de nuevo. no. Relaunch. Qué raro. Ahí le Profe, ¿cuál aparece. era el resultado anterior? Sí, ahora Era costo. Botones es costo por el que lo necesito para producir. Ya, eso es bueno. Al menos este concepto parece que está claro para el 82%. 79, bajando. 81, 78. Miren, voy a mostrar los resultados. El 77% de ustedes dijo que era un costo directo, lo cual es cierto. No hay diferencia, porque uno dice, mira, ¿cuántos botones tiene una camisa? Eso es fácil de ver, es económicamente factible, no hay que tener una super tecnología para verlo. Y entonces uno podría decir, bueno, pero podrían ser botones de oro.
Ah, y si son botones de oro es más probable todavía que sea un costo directo, porque dado que representa un valor significativo dentro del valor total de una camisa, una polera, una chaqueta, entonces en ese caso voy a tener más propensión todavía a calcularlo de una forma exacta, de medirlo, que solamente de, digamos, tener que rastrearlo de forma indirecta, o sea, asignarlo, ¿se entiende? Pero si no hubiera una posibilidad física o si pesara muy poco, podría ser indirecto, y eso trata de responder la pregunta anterior. Cuando nosotros hablamos de las empresas por ejemplo, no contabilizan los plumones, la universidad, ya, es porque para esa empresa no es material. Entonces, lo que nosotros estamos considerando dentro de esta lista es lo que la empresa sí calculó y tiene un registro de cuántos botones tiene, cuántos entraron, cuántos salieron, y lo que quiere saber es cuántos fueron a dar a producción, cuántos son mermas, etc. Tiene control del activo. Cuando la empresa no tiene control del activo, entonces literal no cumple con la definición de activo, porque no tiene control, como la Universidad de los Plumones. ¿Cuánto hay? No sé. Entonces, bueno, es que es inmaterial, a nadie le importa. ¿Se entiende? Entonces, eso trata de contestar la pregunta de si los plumones, que no los reconozco como activos, la empresa aquí podría hacer lo mismo con los botones. No, en este caso no está haciendo lo mismo. Los botones sí lo contabiliza, Ricardo. ¿Se entiende? Los plumones de la universidad sería administrativo, no, porque nosotros ocupamos los plumones para hacer clases y ese es el servicio. Por eso, hoy día no la universidad. Volvamos a esta empresa solamente. Fabrica, es tangible el producto. Servicio es levemente más complicado. Vamos a empujar eso, pero la siguiente clase. ¿Sí? Ya, entonces, comisiones por venta. Entonces, me parece que ahora ya lo tienen todos más o menos claros. Como es comisiones por ventas, va a ser un gasto, porque tiene que ver con las ventas. Ya, tu problema entonces es si esas comisiones por ventas son variables, son fijas o son mixtas. Muy buena respuesta. Listo, me parece que esto cumple la ley de los grandes números, ya una muestra significativa. Miren, 86% contestó que era variable, y lo que es correcto, porque solamente estoy hablando de las comisiones que se ganan por ventas. Si yo hablara del sueldo de ventas completo de ese vendedor o vendedora, entonces lo que estaríamos hablando es de un costo mixto. ¿Entiendes? O sea, la respuesta que está mal de plano aquí es fijo, ¿no? Porque mientras más vendo, más aumenta esa comisión, entonces es un costo variable. Si hablamos del sueldo completo, que espero que es lo que hayan pensado los que respondieron mixto, entonces ahí sí, hay una parte que es el sueldo base, que es fijo, las comisiones son variables, y entonces como que te construye un costo semivariable. Una parte fija, una parte variable o mixto, es un sinónimo de semivariable. ¿Sí? Entonces aquí ya viene uno complejo. La depreciación es, bueno, fíjense que dice, depreciación de la maquinaria productiva, ¿es un costo o es un gasto? ¿Se ve la encuesta? Me tinca que no la ven, de nuevo. Relaunch. Depreciación de la maquinaria productiva. Y voy a responder una pregunta que quedó arriba. En el caso que una empresa otorgue una comisión fija para llegar a una meta, bueno, pero es por llegar a una meta, Ignacio. ¿Te fijáis? Como que ellos van a ir provisionando proporcionalmente hasta que lleguen a la meta. ¿Entiendes? Entonces sigue siendo variable. Como entiendo que lo que tú me dices, mira, si tú vendes 10 autos, te doy un bono de 5 millones. Ah, ya listo, pero eso quiere decir que por cada auto me estás dando un bono de 500.000. Entonces, lo que va a pasar es que van a ir provisionando eso. Si no llega a la meta y entonces el bono va a ser cero, eso ya lo pone en un problema del tipo de cómo contabilizar y reversar esa provisión a la empresa,
que es distinto a cómo se consumió el recurso. Entonces, tratemos de no ir a esos casos tan extremos todavía, pero la próxima clase nos dedicamos a puros casos especiales. ¿Sí? Ya, entonces, miren, acá ya está más dividido la cosa. Si ustedes ven los resultados, hay un 53% que dijo que es costo, y si hay 47% el gasto. Pero esta máquina se ocupa para producir, por eso que te tiene que decir depreciación de maquinaria productiva. Si dijera depreciación de maquinaria no podemos responder esto. Pero como dice productiva, es necesaria para el taller de confección que tiene el sastre. Entonces, lo que va a ocurrir es que la empresa debe necesariamente depreciar la máquina para fabricar. Y como debe depreciarlo, entonces, como dice Catherine, es un costo. ¿Se entiende? Entonces, No entendí por qué era costo. porque es del área de producción. ¿Se entiende? Si es del área de producción, es costo. Si es fuera del área de producción, es gasto de administración y venta. Así como con la encuesta acá, ¿no? Lo vamos a hacer en digital, pero no a través de las encuestas de Zoom, por si acaso. Pero más o menos así. ¿Cómo era, profe? ¿Lo puede repetir lo de la depreciación? Como ocurre en el área productiva, es un costo, pero si fuera, por ejemplo, la depreciación de la impresora de la gerencia general, esto es un gasto. Solo depende de dónde se esté consumiendo ese recurso. Perfecto, Ignacio. Eso es. Miren, voy a mostrar las respuestas que hay hasta ahora para avanzar y un poquito más rápido alcanzar a terminar el ejercicio. 54% consideró que era un costo fijo. Bueno, en ese caso va a ser el costo porque pensaron en depreciación lineal, o sea, todos los años o todos los meses se deprecia exactamente lo mismo, independiente de cuánto produje. Listo, eso es un costo fijo. Que esa es la que más uno utiliza en los otros cursos, entonces suena razonable. Pero podría ocupar otro método de depreciación. ¿Qué otro método de depreciación conocen? ¿Nadie conoce otro método de depreciación? Por unidad producida. Listo. Entonces, si produzco más, más se deprecia. Entonces, espero que los que pensaron eso son el 38% que puso variable. Listo. Si yo no produzco nada, no se deprecia nada. Listo. El costo se ha transformado totalmente en variable. La realidad es que la empresa igual se va a depreciar un poco porque produzca, y un poco porque pasa el tiempo, por la obsolescencia. Entonces, la realidad, independiente del método de depreciación que se ocupe para contabilizar esto, es que la depreciación es un costo mixto. ¿Sí? Hay una parte que es variable, hay una parte que es física por los factores reales que producen la depreciación. Que yo la haga la estimación basado en una depreciación u otra, hace la diferencia. Eso. Bueno, miren, insisto, para que nosotros avancemos un poquito más rápido, alcancemos a terminar esto, quizás no muy pasado. Hacia abajo siempre está la solución de todos los ejercicios, por si acaso. Entonces, si a alguien le queda como una duda, después siempre puede revisar la solución, que en la depreciación de la maquinaria depende. ¿Se entiende? Por si acaso. Entonces, miren, ¿dónde quedaron mis encuestas? Acá, false. Y acá. Alejandra. Te leo, te escucho. Hacia allá voy. Nos falta definir, porque ya sabemos que es un costo que depende del comportamiento, pero si es directo o indirecto. Entonces, este es muy importante, porque este es uno de los ítems siempre muy conflictivo. ¿Directo o indirecto? Listo. Voy a publicar esto porque está bien dividido. 53% piensa que es un costo directo, 47% piensa que es un costo indirecto.
La depreciación siempre, y subrayenlo 300 veces, es un costo indirecto, porque la depreciación es una estimación del desgaste real. Entonces tú dices, mira, yo tengo este camión que nos dura 5 años, entonces más o menos se deprecia el 20% cada año, pero tú podrías darle duro el primer año y se depreció 30%. O pasé por caminos más malos, etcétera, pero son revisiones que yo no voy a hacer, entonces se depreció más. Pero eso no quiere decir que la depreciación sea en realidad el desgaste real que ha sufrido tu activo. Entonces, independiente que sea directo, perdón, que sea costo o gasto, nunca va a ser un costo directo del producto como tal. Ojo, si nosotros cambiáramos el objeto de costo, pero lo que dijimos es, cada vez que no se diga, vamos a pensar en que el producto, las poleras, los trajes, lo que haga esta sastrería, es el producto, ese es tu objeto de costo. Entonces tú dirías, mira, si la fábrica fuese el objeto de costo, la depreciación es un costo directo. Si el producto es el objeto de costo, que es lo más normal que vamos a hacer, entonces siempre va a ser un costo indirecto. Es que tiene influencia directa en el producto, si eso no cambia, pero tú no puedes medir que cada polera haya depreciado X cantidad. Es tecnológicamente imposible. Por lo tanto, la depreciación siempre va a ser un costo indirecto. No hay de otro. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que aquí el contraargumento clásico es que alguien va a decir, bueno, pero es que si yo ocupo la depreciación por cantidad fabricada, entonces yo sé exactamente cuánto se depreció porque cada unidad se deprecia, invento, 300 pesos en la máquina. No, no es así. Porque la depreciación basada en la cantidad producida supone que cada unidad fabricada deprecia exactamente lo mismo la máquina. Y no es cierto. Te podrían tocar unidades más grandes, unidades más pequeñas, kilómetros que avanzan los camiones, los aviones, más complejos o menos complejos, y eso hace que se deprecie realmente una cantidad, o sea, desgaste realmente una cantidad distinta a cada unidad. Entonces lo que yo voy a hacer es un promedio, y cada vez que hago un promedio, ¿qué tipo de costos tengo? Por un punto premio. Cada vez que hago un promedio, ¿qué tipo de costos tengo? Eso es, un punto Maximiliano, indirecto. Eso es. Entonces, el costo directo no, porque tú dices, mira, este le puse 10 botones, me costó 400, pero a este le puse 50 botones, me costó 1200. Y así sucesivamente tú vas viendo directamente una cantidad que es medible de una forma fácil. Eso no lo puedes hacer jamás con la depreciación, independiente que yo ocupe saldos doblemente decrecientes, etcétera. Ya bueno, hasta Tomás todos tienen un... Profe, no entendí nada. No entendí nada. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde no entendiste nada? Desde que hizo la pregunta, no fue todo tan rápido que ni lo alcancé ni a procesar. ¿Cuál pregunta? La que dio por el punto premio, no entendí la pregunta. Ah, que si era costo directo e indirecto. Cada vez que uno tiene que hacer un promedio, es un costo indirecto, siempre. Porque el ¿Cómo? ¿Por promedio es qué? una No estimación. entiendo. Es que no entiendo qué no entiendes. ¿No entiendes qué es el promedio? ¿Y de dónde salió la pregunta? ¿Por qué? No sé. Fue todo tan rápido que no procesé nada. Pues déjala pasar entonces. Porque en realidad tenía que ver con la depreciación de la maquinaria productiva, que es lo que llevamos hablando los últimos 5 minutos. Entonces, No, sí, eso lo entendí. no es Hasta ahí bien. déjala caer. No, no es relevante para entender la esencia del ejercicio, no te preocupes. Porque, miren, lo que queríamos para cerrar ese ítem de la depreciación es que la depreciación siempre es una estimación del promedio que se consume por los años, del promedio que se consume por los días, por la cantidad producida, por los kilómetros recorridos, por alguna otra medida, pero siempre es un promedio o es una estimación. Y cualquier cosa que sea una estimación no está medido exactamente. Cuando tú lo mides exactamente es un costo directo. Cuando tú haces una estimación del costo, es un costo indirecto.
¿Se entiende? Entonces a lo que apuntaba la pregunta, quizás para tratar de responder eso, va a ser los costos promedio, siempre son costos indirectos. Esa es como la generalización. Sí, claro. O sea, miren, porque voy a tratar de terminar la clase cercano a las 9:40, que es nuestro horario de término. Después, si quieren, nos quedamos haciendo consulta con un grupo mucho más reducido, no tengo ningún problema, y ahí podemos rehacer, si quieren, ejercicio o programar un horario de consulta al que ustedes quieran, y quizás si hay gente que se está quedando un poco más atrás, entonces en un grupo pequeño va a ser mucho más fácil y quizás todos con los micrófonos abiertos. ¿Se entiende? Entonces, voy a tratar de ahora de avanzar un poquito más rápido para terminar en torno al horario oficial, y luego, si quieren, podemos volver a hacer la clase completa. Yo no tengo ningún problema en un grupo más pequeño. ¿Sí? No sé, coordinémoslo al final. Coordinémoslo al final. Quizás aquí en el mismo chat, en vez de tener que... Porque tengo un horario oficial en el programa, si les funciona bien ese, si no, ahora después de clase, como que. Pero cuando termine la clase y termino la grabación y se salga todo el resto que no esté interesado en el horario de consulta, nosotros definimos el horario de consulta. ¿Les parece? Entonces sigo con hilos de seda. Los hilos de seda son necesarios para producir, así que yo esperaría que aquí todos sepan que es un costo. Que mientras más produzco, más hilos utilizo, por lo tanto es un costo variable. Y aquí tu duda debería ser si es directo o es indirecto, así que definir si es directo o indirecto es probablemente lo más complejo, ¿sí? Por eso que las encuestas fueron desde lo más obvio quizá o lo más intuitivo para ustedes, que es costo o gasto, después si es variable o si es fijo, y después si es directo o indirecto. Podría ser indirecto si tú no tienes cómo medir, pero ¿la seda es cara o es barata? Listo. Entonces lo más probable es que tú quieras convertirlo en un costo directo. Quizás usted va a decir, pero es que la tecnología es compleja de tener. Sí, pero como la seda es un costo significativo dentro del total, entonces lo que va a ocurrir es que tú vas a tratar de transformarlo en una medición exacta, y eso va a ser costo directo. ¿Se entiende? Es que alguien podría decir, pero como es hilo, sí, bueno. Si no existe en realidad el ítem, ya vamos a entrar en una discusión que quizás no es nuestra área de expertise en nada. Pero si es el hilo, tú puedes decir, bueno, es que tengo una máquina que cose y me dicen esta bolera ocupe 2 metros, acá ocupe 5, etcétera, y tengo la tecnología. Pero exactamente el mismo taller de sastrería al lado tiene el producto, pero lo hace a mano y no sé cuánto gasta. ¿Se entiende? Entonces el mismo recurso podría volverse directo para el que lo puede medir exactamente, y puede, para el que no tenga la tecnología, volverse indirecto. ¿Sí? Entonces por eso depende. En este caso, y lo más probable, estas respuestas van en lo más probable. Perdón, alguien hacía una pregunta. Sí, pero ya lo pusieron en el chat. Queda costo, variable, y el fondo sería directo. Tal cual. Esa es la respuesta correcta. Igual en todo caso siempre van a tener abajo en los ejercicios la respuesta por si acaso. ¿Sí? Claro. Entonces, si quiere, usted en sus propios ejercicios podrían bajar al tiro para que vayan viendo y lo complementen con la explicación. Entonces, miren, mantención de los jardines de las tiendas. No, en este caso es más probable que sea directo, perdón, esto estamos terminando el hilo de seda. Es más probable que sea directo, porque son de seda. Si fuera hilo de cualquier cosa, lo más probable es que sea indirecto, pero como es de un recurso caro, es como los botones. Si fueran botones de oro, entonces es más probable que sea directo. ¿Sí? Ya. El resto está todo bien con las tiendas, gasto, y entonces es fijo, sí o sí, porque no depende de las ventas. Entonces alguien va a decir, es que a veces riego más, riego menos, el jardinero vino más veces o menos veces. Bueno, eso lo hace cambiante, no lo hace variable. Así que los gastos de la mantención de los jardines de las tiendas es gasto y es fijo, y como es gasto no tiene sentido hablar de si es directo o indirecto. Lo sé. Voy a hacer un ítem más porque quiero llegar justamente al pago por horas extra, y que ese es el con el que vamos a abrir la próxima clase. ¿Sí? Entonces,
Este es el último ítem y con esto cerramos la clase. Pago por despachos de prendas a regiones. Y podríamos lanzar una última vez la encuesta. Entonces, si es el pago por despacho a regiones, ¿es un costo o es un gasto? Iban perfecto hasta ahora. Ya, no tan perfecto. Miren, voy a mostrarles los resultados. 85% dicen que fue un gasto. Y eso es correcto, porque fíjense que yo necesito despachar las prendas para fabricar. No. ¿Para qué necesito despachar las prendas? Para vender. Gasto de administración y venta. Distribución siempre es un gasto de administración y venta. ¿Se entiende? Entonces debe ser un gasto. Variable o fijo, y esa es la parte compleja. Voy a poner la encuesta de si son variables o son fijos. Variable, fijo o mixto, y con eso cerramos la clase. ¿Listo? Me gusta cómo está la respuesta. Comparto los resultados. Casi la mitad dice que es variable. Hay un 35% dice que es fijo y hay una parte que dice que es mixto. Y todas las respuestas suenan razonablemente bien. Sería variable si en realidad tú despachas por Chile Express. Entonces cada vez que venda más, tengo que despachar más. Sería totalmente fijo si tú tienes, por ejemplo, tus propios camiones. Entonces dice, da lo mismo cuánto despache dentro del rango relevante, pero pago los mismos sueldos, el camión se deprecia lo mismo, y más o menos dentro del rango relevante es el costo de la benzina el mismo. ¿Se entiende? O sería mixto si alguien dice, bueno, es que si tengo 0 despachos que hacer, pero fíjense que están cambiando el objeto de costo al despacho, no al producto, entonces tengo un sueldo base y no consumo benzina, pero aumenta proporcionalmente si hago más despacho por la benzina, por ejemplo. Entonces, podrían estar bien las tres respuestas en distintas situaciones. Particularmente si nosotros creemos que los camiones son de la empresa, y ojalá si lo hayan pensado los que contestaron, es fijo, ¿sí? Entonces, el más probable que sea correcto es que sea un costo fijo, porque no depende de la cantidad enviada a regiones dentro del rango relevante. Fuera del rango relevante todo se vuelve variable. Entonces nosotros tenemos que pensar dentro del rango relevante. Y esto no lo vamos a lograr a la primera clase. Tampoco piensen que aquí tienen que haber tenido el 100% de la respuesta. Esto es la parte básica que crea como nuestro piso, nuestros cimientos para ir construyendo más cosas avanzadas, y vamos a discutir mucho más sobre el rango relevante, los costos mixtos, si son directos o indirectos, y más bien con la práctica ustedes van a ir viendo reflejados esos costos. Entonces, si hay cosas que no lograron entender, yo diría que hoy día, si entendieron la mitad de los ítems, me parece que es un muy, muy buen avance para llegar hasta la nuestra, en el fondo, tercera clase de materia. Si es pago, uno asume que un tercero hace la entrega. Sí, claro, Alejandra. Entonces podría ser Chile Express, no sé, Rappi, cualquier cosa. Tú le pagas, entonces aumenta con la cantidad producida. ¿Se entiende? Y ahí es variable, tal cual. ¿Cuál sería mixto? Si, por ejemplo, tú lo hubieras pensado de esta forma: yo le pago un sueldo al chofer del camión independiente de que viaje o no viaje, entonces hay una parte fija, pero cada vez que hace los viajes a hacer el despacho, aumenta el combustible que consumo. Entonces una parte es variable, y en ese sentido, como hay una parte fija y una parte variable, lo transforma en un costo mixto. ¿Se entiende? ¿Todos claros? Perfecto. Entonces, ha sido todo por la clase de hoy. Los que después quieran el horario de consulta, programar, si se tienen que ir a la otra clase, descansar, salgan y después me envían un correo y podemos programarlo a cualquier hora, si estamos todos en cuarentena.
Pero los que quieran que la programemos al tiro, esperemos que se salga todo el resto de los interesados. Voy a cortar la grabación del video y entonces nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece? Chao, chao, que estén súper bien. Gracias. No hay de qué. ¿Cómo se va a...